El hermano de Vladimir Serrón, el dueño del partido marxista comunista Perú Libre, Waldemar Serrón, en una entrevista que le hicieron hace varios meses atrás, señaló que la ideología que maneja su partido, Perú Libre, la ideología que se encuentra incrustada en el ideario y programa político de Perú Libre, es simplemente una doctrina como cualquier otra, como el cristianismo. Y por lo tanto no habría que tenerle miedo a las ideas que forman parte de la ideología marxista, comunista. El ideario hablaba también de marxismo, comunismo, etcétera, etcétera. Esos también son temas que... Claro, nunca hay que tener miedo a las ideas. Nunca hay que tener miedo a las ideas. Las ideas, el marxismo llega a ser una doctrina, como el cristianismo. Sin embargo, lo que dice este sujeto, pues resulta ser totalmente falso. Y la realidad arroja otro resultado. Si bien es cierto, las ideas por sí mismas no matan, también resulta ser cierto que las personas que acumulan, que maduran estas ideas marxistas, comunistas en sus mentes, sí pueden ocasionar no solamente la muerte de miles de personas, sino de millones, con tal de poner en práctica su experimento socialista, comunista, dentro de una sociedad. Y bueno, coincidentemente, hace algunos días atrás me topé con un libro muy interesante, que es este. Un libro que, dicho sea de paso, me costó tan solo 10 soles en una feria de libros usados aquí en Trujillo. Un libro escrito por dos periodistas norteamericanos, John Barron y Anthony Paul, quienes desde 1975 pudieron compilar información relevante, valiosísima, acerca de la masacre que se dio en Camboya, producto de la instauración en 1975, de la instauración de un gobierno comunista, marxista, que fue el responsable de la muerte de más de 1 millón de camboyanos. Es cierto, tal como se detalla pormenorizadamente en el libro, es cierto que los comunistas camboyanos, en un primer momento, en 1975, gozaron de mucha popularidad, de cierta aceptación mayoritaria por parte del pueblo camboyano, debido a que ganaron la guerra después de 5 años de cruentas masacres y haber derrotado al gobierno del general Lon Nol, un gobierno totalmente corrupto y desprestigiado. Sin embargo, dicha aceptación mayoritaria de los Gémeres Rojos comunistas no se debía a que el pueblo conocía o sabía de la ideología comunista, marxista y sus consecuencias nefastas. Al contrario, lo único que aplaudía el pueblo camboyano era la finalización de esta guerra, sin presagiar que a quienes aplaudían más tarde se convertirían en sus verdugos. A inicios del año 1975, las tropas comunistas ingresaron a la capital de Camboya, Phnom Penh, invocando el término Angka Lu, Angka, organización, Lu, superior o suprema, es decir, la organización de arriba, el Estado comunista conformado por no más de 12 personas, 12 teóricos iluminados que sabían perfectamente que lo mejor para el pueblo camboyano era un régimen comunista. Los camboyanos muy pronto empezarían a sufrir las consecuencias de un régimen comunista. Empezaron a sufrir la confiscación arbitraria de sus bienes, de todo, de sus automóviles, casas, motocicletas, de todo, pero no por parte de los soldados comunistas, sino por parte de Angka Lu, que reclamaba la titularidad de la propiedad privada de todos los bienes en Camboya, porque claro, se trataba de un régimen comunista, como el que le gusta a Vladimir Serrón, un régimen que tenía que desterrar, que desaparecer la propiedad privada de Camboya, pero claro, Angka Lu ejercía el control de dichos bienes, un ente superior, supremo, etéreo y omnipotente, que ningún camboyano podía ver, pero que se encontraba en todas partes. Poco después de las primeras democráticas expropiaciones a los camboyanos, a la propiedad privada de los camboyanos, por parte de los soldados comunistas, obviamente a nombre de Angka Lu, siempre de Angka Lu, se iniciaron los asesinatos a todo aquel que se mostrara renuente a renunciar a su propiedad privada, a todo aquel que se mostrara renuente a acatar
sin miramientos las órdenes de Ankhalú. Pero claro, como todo régimen comunista, en estos casos utilizan los eufemismos para ocultar la verdad, para ocultar el hecho de que estaban asesinando personas. Sin embargo, para el gobierno comunista camboyano, simplemente se trataba de una reeducación, de la purificación de todo aquel que no obedeciera las órdenes de Ankhalú. La organización de arriba, Ankhalú, estaba dedicada solamente a hacer añicos en poco tiempo a la sociedad camboyana, a su pasado, a erradicar por completo los patrones tradicionales de la vida camboyana, a separar a las familias, a destruir conceptos tradicionales de la educación, la cultura, la familia, la religión, con el único objetivo de que solamente exista lealtad hacia el Estado comunista, hacia Ankhalú. Y es por eso que el Estado camboyano se dedicó a reducir a gran parte de la población camboyana a un mismo nivel de pobreza y miseria. Esa igualdad que tanto preconiza el socialismo, el comunismo. Una igualdad que es capaz de cargarse las libertades y derechos de los individuos, con el único objetivo de lograr la tan ansiada igualdad. Luego de haber evacuado a más de 3 millones de personas de las ciudades al campo para trabajos forzados y bajo condiciones inhumanas, y luego de haber saqueado todas estas ciudades, Ankhalú proclamó el nacimiento de la Camboya democrática. Sí, democrática, pero es la democracia que conocen los socialistas, los comunistas. Esa democracia que también predica Vladimir Serrón en su ideario y programa político. Al final de cuentas, el único objetivo que tenía Ankhalú, el gobierno comunista camboyano, era estructurar, esta vez, con éxito, el único comunismo auténtico. Claro, un comunismo distinto al comunismo practicado en la China de Mao, o el comunismo practicado en la Rusia de Lenin. Un comunismo real, cuya sociedad sería genuinamente sin clases, y en la que todos serían iguales. Claro, iguales en la miseria. Los millones de camboyanos expulsados de las ciudades para trabajar en el campo, de inmediato estuvieron todos sin casa por igual. Estaban todos los camboyanos igualmente privados de sus posesiones, igualmente hambrientos y vulnerables, todos por igual a las epidemias. Por lo tanto, al haber conseguido el control total, absoluto de la sociedad, al haber sojuzgado por completo a la población entera, al haber eliminado también la propiedad privada, los jerarcas del gobierno comunista marxista convirtieron a Camboya en un verdadero laboratorio social y por lo tanto a los camboyanos en verdaderos especímenes experimentales. Las ideas, las teorías contenidas en el marxismo, en el comunismo, sí pueden llegar a matar, sí pueden servir como base para cometer genocidios como lo ha acontecido en Camboya, en la que sus teóricos son capaces de poner en práctica pura y absolutamente sus teorías, cualquiera que fuese el precio.